Vamos a realizar el laboratorio del circuito serie que corresponde al curso de circuitos eléctricos del programa técnico laboral en electrónica. Aquí tenemos un circuito serie, su fuente de voltaje, 3 resistencias en serie, cada una tiene una caída de voltaje V1, V2 y V3. En este circuito la fuente de voltaje es de 9 voltios, o sea, es una pila de esas cuadradas. R1 de 150 ohmios, R2 de 390 ohmios y R3 de 680 ohmios. Lo primero que se hace entonces es el cálculo teórico. Primero calculamos las resistencias del circuito equivalente. Ustedes saben ya que es la suma de las 3 resistencias. Luego se halla la corriente del circuito I, o sea, esta corriente, la corriente total del circuito. Esa se calcula dividiendo el voltaje entre la resistencia equivalente y los voltajes en cada una de las resistencias V1, V2 y V3. Esos voltajes por ley de Ohm es V1 es igual a R1 por la corriente, V2 es R2 por la corriente y V3 es R3 por la corriente. Y de último vamos a calcular la potencia que entrega la fuente. Potencia que entrega la fuente es su valor E multiplicada por la corriente, y las potencias consumidas en cada resistencia. La potencia siempre en la resistencia es resistencia por la corriente al cuadrado. Aquí sería entonces también resistencia R2 por I al cuadrado, y la potencia 3 sería R3 por I al cuadrado. Vamos a hacer ahora el montaje del circuito. El montaje, como ustedes saben, lo hacemos en una tableta que se conoce con el nombre de protoboard. Vamos a utilizar estas 3 resistencias que dijimos que eran de 150 ohmios, 390 ohmios y 680 ohmios. No olvidemos el código de los colores. Si es 150 ohmios, 1 es café, 5 es verde, y como es un 0, si hay que multiplicar por 10, 10 a la 1, y 1 es café. 390 ohmios, 3 es naranja, 9 es blanco, y hay que multiplicar por 10 para que dé 390, o sea 10 a la 1, y 1 es café. R3 es 680 ohmios, 6 es azul, 8 es gris, te da 68, hay que multiplicar por 10, o sea por 10 a la 1, y 1 es café. Entonces aquí tenemos el circuito, 3 resistencias conectadas en serie. Aquí tenemos R1, R2, R3. Aquí R1 colocamos un cablecito para unir R1 con R2, y estos puntos, como ya están unidos, no hay necesidad de cable. Aquí en la parte de arriba colocamos el positivo de esta batería, de esta pila cuadrada, el positivo que es el rojo, y el negro que es el negativo, que está aquí, lo conectamos a esta parte. Entonces aquí queda la parte negativa del circuito. Si colocamos el amperímetro directamente en paralelo a la batería, o sea el rojo con rojo aquí y el negro con el cable negro del multímetro, podemos medir su voltaje. Esto teóricamente es 9 voltios, pero en la práctica, como tenemos ahí una pila nueva, nos da 9.21 voltios. No se olviden la escala. La escala, como vamos a medir voltaje, tenemos que colocarlo aquí en voltaje directo y en la escala de 20 voltios. Bueno, el siguiente paso, después de medir el voltaje, es medir la corriente. Para medir la corriente del circuito hay que abrir el circuito, o sea, tenemos aquí la batería, el positivo de la batería lo conectamos al positivo del multímetro que está haciendo como amperímetro, luego el negativo del amperímetro lo colocamos aquí directamente a la resistencia.
Es como si tuviéramos aquí el amperímetro conectado en serie. Fíjate, va la batería, pasa por el multímetro y regresa aquí a la resistencia. No olviden la escala. Como estamos en corriente continua y en amperio, hay que colocar la escala acá donde dice amperios y lo colocamos en una escala correspondiente. Puede ser esta escala que parece que sean 20 miliamperios y nos da 7.71 miliamperios. Entonces ya con eso medimos la corriente. Ahora vamos a medir el voltaje de cada una de las resistencias. Entonces nuevamente retomamos el circuito, hacemos el corto aquí con un cablecito para que pase la corriente de la pila al circuito. O sea, la corriente sale por el positivo, pasa por la resistencia 1, resistencia 2, la resistencia 3 y regresa aquí al polo negativo. Como vamos a calcular voltajes, no olviden entonces colocar aquí en voltaje, corriente continua en 20 voltios. Y conectamos el positivo, en este caso que está haciendo de voltímetro, en este terminal de la resistencia, y el conector negativo del multímetro en este otro punto de la resistencia. O sea, está completamente el voltímetro conectado en paralelo. Ahí estamos midiendo V3 y ahí nos da 5.03 voltios. Igualmente, cambiamos los conectores, este rojo y este negro, que son los del multímetro, y lo colocamos aquí en esta resistencia. Y ahí nos va a medir el voltaje V3 de la resistencia, V2. Y en esta R1 hacemos lo mismo, conectamos los conectores del multímetro en esta resistencia y medimos el voltaje V1. Hay que comprobar entonces que esos tres voltajes, V1, V2 y V3, van a ser el voltaje de la fuente E. Ahora vamos a medir la resistencia equivalente. Entonces, acuérdense que no debe tener corriente, o sea, desconectamos la fuente. Si aquí tenemos la batería, aquí tenemos el cable rojo, pero fíjense que este rojo no está conectado aquí, está abierto. O sea, esta resistencia no tiene corriente. Entonces el positivo lo conectamos aquí, digamos que fuera el punto A o terminal A, y el negro, o sea este, lo conectamos aquí en el punto B, que le he llamado B. Entonces estamos midiendo la resistencia equivalente de esta resistencia R1 más R2 más R3. Antes no olviden colocar el voltímetro en el multímetro en la posición de resistencia. Esta es la escala de la resistencia. Y colocamos en la escala que dice 2K, 2 kilo ohms. Y medimos y esa resistencia equivalente nos dio 1.2 kilo ohms. Esa sería la resistencia equivalente. Repito, todos estos cálculos hay que hacerlos y hay que comprobarlo teóricamente. Entonces, eso era lo correspondiente al laboratorio del circuito serie. Muchas gracias. No olviden matricularse en seduir.com al programa técnico laboral en electrónica.